Hola, bienvenidos a Radio Gabo, en vivo desde el Festival Gabo en Medellín. Mi nombre es Andrés Páramo Izquierdo. Esta es una iniciativa plural de la Deutsche Welle Akademie, Cooperación Alemana, la revista Arcadia, Oxfam, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y la Fundación Gabo. Nosotros lo que estamos haciendo en este espacio, que es en vivo más no en directo, es hacer una serie de entrevistas sobre temas relevantes y subirlos después a podcast para que puedan ser escuchados cuando sea. Para la charla de hoy yo los dejo en las manos de Belén Pardo. Bienvenida. Gracias, Andrés. A ti. Muy bien, pues el tema que nos convoca hoy se llama Las lenguas originarias en los medios de comunicación, ¿dónde están? Y para hablar de eso tenemos dos muy interesantes invitados que espero que nos dé el tiempo para que puedan expresar todo el conocimiento y el saber que tienen. Se trata de Abadio Green Stossel, quien es indígena gunadule, doctor en educación de la Universidad de Antioquia, maestro en etnolingüística de la Universidad de los Andes y teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abadio es especialista en la cultura gunadule, fue el primer profesor indígena en una universidad en Colombia, en la Universidad de Antioquia, y allí con otras personas creó el pregrado Pedagogía de la Madre Tierra. Es reconocido también por su liderazgo en la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, y en la OIA, la Organización Indígena de Antioquia. Y desde Guatemala nos acompaña Uskam Kameyus, que es comunicador indígena, enfocado sobre todo en la comunicación audiovisual. Es experto en educación indígena intercultural y ha sido parte de la Academia de las Lenguas Mayas y ha liderado distintas iniciativas para la preservación de los idiomas en Guatemala. Es miembro de Cachiquel Wikibug, que es un grupo de personas que están creando contenidos propios en la Wikipedia en lenguas originarias. Bienvenidos los dos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, 2019 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año de las Lenguas Indígenas. Y eso se hizo siguiendo una recomendación del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas, digamos que leído desde la mirada no indígena. La declaración es, por una parte, una celebración de la diversidad de lenguas que hay en el mundo, más de 7.000 lenguas se hablan en el planeta, pero a la vez un recordatorio sobre la urgencia de la reflexión y las acciones frente a la velocidad con la que desaparecen las lenguas. Entonces yo quisiera, para empezar, preguntarles qué significa para ustedes la declaración de un año de las lenguas indígenas, si es algo cercano a los intereses, a las preocupaciones, a las necesidades de los pueblos indígenas, si es ajeno, si realmente responde a la principal necesidad o no. Bien, gracias por el espacio. Ganilan en Kaumach Chiveruma, Yuhuacachach, Chuparira Majre, Chincayarut Sijol, Chirigri Achamak Chabul, Runimagri Junjunari. Gracias por la invitación y este espacio para generar ideas en beneficio de las identidades de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Realmente para nosotros ha sido una lucha no únicamente de años, sino que más de 500 años ante la llegada de los españoles. Hemos visto cómo los pueblos indígenas han sido marginados en cualquier tipo de decisión en beneficio de las sociedades. El Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que es 2019, que en el año 2016 la Comisión Permanente de Naciones Unidas declaró para hacer eco de la necesidad de revitalizar las lenguas indígenas, yo creo que es una oportunidad, pero tampoco para nosotros es un eje transversal, porque lo hemos venido generando las luchas no únicamente en la preservación de las lenguas indígenas, sino que también la lucha en defensa de los territorios ha sido muy aguerrida. Hemos puesto todo el corazón. Sin embargo, no hemos tenido respuestas positivas por parte de los estados en Latinoamérica. Es más, ha sido más la represión en contra de las poblaciones indígenas. Este año es una oportunidad, yo lo veo de esa manera porque realmente en el mundo se está escuchando de que las lenguas indígenas están desapareciendo. Y yo creo que hay un gran porcentaje de la población mundial que no sabía que las lenguas indígenas
eran aproximadamente como 7.000, 8.000 y que están en vías de extinción aproximadamente para el año 2100, 4.000 lenguas. Yo creo que es algo que debemos de pensar, tomar muy en cuenta, ya que se perdería realmente ideas alternativas para poder crear una cultura en la cual el ser humano realmente sea humano, en ideas, cómo proponer, por ejemplo, la modernidad en las sociedades. ¿Por qué debe de ser más ecológico? ¿Por qué debe de ser de una manera más integral con la madre naturaleza? Nuevamente, a todos los oyentes que nos escuchan, en mi lengua, cuando saludamos, porque en mi lengua no existe buenos días, buenas tardes, existe un deseo que es que beber desde la leche de la madre. O sea, nuestro saludo comienza diciendo, desde la leche de mi madre te saludo. Es como decir eso, porque sabemos que todos los seres humanos venimos de la leche de la madre. La leche de la madre es muy importante para poder sostenerse, para que las enfermedades no entren tan fácilmente. Muchas gracias por esta invitación. Pienso que es una oportunidad de poder conversar sobre estos temas que es tan prioritario, pero para el país pareciera que no. Para el gobierno nacional no es tan importante eso. En ese sentido, cuando la ONU propone eso, de que este año sea para hablar un poco de los pueblos originarios, y mira, estamos en el mes de octubre, y realmente en Colombia no se sintió absolutamente nada de lo que significa eso de las lenguas indígenas. Lo que uno ve, hay intereses, pero de poquita gente. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando sobre eso. Entonces, en ese sentido, me parece que hablar de las lenguas originarias es de un peso tan grande porque estamos hablando de un otro sistema de pensamiento. O sea, la lengua no solamente es comunicación, la lengua es el pensamiento. La lengua es de cómo vemos el mundo, que es totalmente diferente de lo que nos han enseñado en la lengua castellana, ¿no? Por ejemplo, el color negro para nosotros es la esperanza, son los sueños, es el vientre de la madre tierra. Pero a mí me enseñaron de que el negro es el diablo, es el negro. Y cuando llegaba un negro a mi comunidad, yo me escondía porque era el diablo. Mira, cómo nos han tergiversado toda una historia. Entonces, en ese sentido, me parece de que hablar de las lenguas originarias es muy importante. Por ejemplo, en Colombia, habemos más de 122 pueblos originarios. Y de esos 122 pueblos, todavía se hablan 65 lenguas originarias. O sea, tenemos 13 familias lingüísticas en Colombia. Pero 32 lenguas no alcanzan a 1.000 personas hablantes. Encontramos lenguas que quedan 2 hablantes, 3 hablantes, 1 hablante. O sea que estamos en una situación tan difícil en este país que se están muriendo pueblos originarios, lenguas originarias. Entonces, por eso pienso que no hay una política desde el Estado en revitalizar, en mantener las lenguas originarias. Al contrario, lo que nosotros hemos sentido es que como si el Estado estuviera esperando ya la muerte de muchos pueblos originarios. Y la lengua, como yo decía que la lengua es tan importante porque me provee. Si me preguntaras a mí, ¿cómo usted dice el número 1? Yo diría, ¿cuál número 1? Porque nosotros contamos 36 veces el número 1. ¿Sí? En castellano es muy fácil. Una persona, un mango, un árbol, una piedra, todo es 1. En mi lengua tengo que pensar qué es lo que estoy contando. 36 formas para contar. Mira, eso implica entonces que la visión que yo tengo del mundo es totalmente diferente. Entonces lo que yo siento es que el Estado colombiano, yo voy a hablar del Estado colombiano porque es el que conozco, no tiene interés para preservar las lenguas, ¿sí? Lo que yo siento que cuando nosotros preservamos nuestras lenguas, preservamos nuestras culturas, es nosotros reclamamos nuestros derechos territoriales, porque la lengua, como te decía, es el territorio, es la madre tierra, es el río, son las quebradas, es el oro, son las montañas, es el carbón.
Entonces cuando el gobierno dice, pero estos pueblos, ¿por qué aman tanto a la madre tierra? Claro, porque el oro y la plata para nosotros son columnas vertebrales de la madre tierra. El carbón es la placenta de la madre tierra. ¿Ah? El petróleo es la sangre de la madre tierra. El agua, el mar es el líquido ambiótico de la madre tierra. Entonces por eso no se puede negociar. Entonces por eso nos catalogan a nosotros como contra del desarrollo, contra de la civilización de este país. Y por eso creo yo que el Estado nunca va a hablar de la importancia de las lenguas originarias de este país. Ahora mencionabas, Abadio, en el caso de Colombia, un número altísimo de lenguas y también de pueblos, ¿no? Que no todos tienen algunos han perdido ya su lengua. Yo estaba mirando que de esas cerca de 7.000 lenguas que hay en el mundo, la mitad de la población del mundo habla solamente 23. Todas las otras están divididas en muy pequeños grupos de personas que hablan todas las otras 6.900 lenguas. Antes de empezar conversábamos sobre la necesidad de mirar un poco de manera comparativa, pues aprovechar que había dos lugares, aunque no nacionalidades, pero dos pueblos distintos aquí, ¿no? Y conocer un poco también sobre la diversidad lingüística en Guatemala para poder, y también aprovechando, como mencionaba Abadio, el lugar del Estado frente a esa diversidad lingüística. ¿Cuál es el lugar? Si es un lugar de preservación o si ha sido un lugar de más bien intentar, como bien decías tú, que vayan desapareciendo. Bueno, yo creo de que los estados en Latinoamérica han invadido los territorios de los pueblos indígenas. No es de que hayan abierto un espacio o que ellos hayan ocupado un espacio dentro de las nacionalidades indígenas. En Guatemala tenemos 22 idiomas mayas, de 25 que se hablan, está el garífuna, el xinca y el castellano. Me quiero referir del idioma cachiquel, que es la lengua que yo hablo. Habemos, según las proyecciones de las personas especialistas, 1.200.000 personas, y del 1.200.000 personas hablamos 600.000 personas la lengua cachiquel. Pero existe un analfabetismo grande. Si vemos en porcentajes, únicamente el 5% de la población quien habla el idioma cachiquel lo sabe leer y escribir. Eso quiere decir de que el 95% de personas son analfabetas en su propio idioma. El Estado de Guatemala en el año 2018 realizó el censo después de casi aproximadamente de 16 años que no había realizado un censo nacional. En los datos, en lo que reflejó las estadísticas, pues realmente las proyecciones que habían generado las personas especialistas, hay mucha diferencia. Entonces hay mucha inconformidad con esos datos que han venido surgiendo a través de estos procesos oficiales. Entonces yo creo que en el mundo existe más gente indígena hablante, como también que escribe y habla su idioma materno. Yo creo que es una forma también de los estados de invisibilizar a los pueblos indígenas, dando a conocer un número erróneo, un número que no es realmente lo que refleja la cantidad de personas quienes son parte de una nacionalidad indígena, como también cuántos lo hablan. Entonces, ha sido un ataque muy sistemático, por ejemplo, en el sistema educativo, para que los pueblos indígenas se autodiscriminen o autodiscriminen su identidad. Ha sido a través de libros, a través de la facilitación de información tergiversada y en el pensamiento y en la lógica occidental. ¿Qué quiere decir eso? A mí me enseñaron de que mis antepasados los mayas eran politeístas, eran personas quienes sacrificaban a humanos en los altares, sacándoles el corazón. Entonces uno decía, no, yo no pertenezco a una cultura sanguinaria. O sea, ha sido una de las formas sistemáticas en el sistema educativo como ir creando en las personas
esa autodiscriminación a su propia identidad. Entonces yo creo que es muy necesario pensar en el cambio de formas, principalmente de cómo están siendo diseñados los documentos o los libros en la enseñanza en los establecimientos educativos. Quizás el tema de la educación abarcaría una conversación más larga, pero me parece que lo que mencionas nos lleva como a también la otra razón de este espacio, y es hablar sobre la representación de las lenguas en los medios, ya no digamos en el tema educativo, que sería mucho más. Y me gustaría conocer como el análisis que hacen ustedes respecto a esa representación de las lenguas indígenas en los medios de comunicación, si existe, o en el momento en que existe, ¿cuál es el análisis de cómo aparecen las lenguas en los medios? Bueno, si miramos toda la parte de la historia de este país en Colombia, desde que es República de Colombia, los gobiernos han tenido sistemáticamente la muerte de los pueblos, o sea, han tenido la política de exterminio de los pueblos y por ende su cultura, sus lenguas. En ese aspecto, la pregunta que podríamos hacer, ¿quién es el que tiene los medios en este país? Los que tienen los medios en este país son los ricos, son los que están con los que están con el gobierno. Y si es así, podríamos concluir que no ha sido tan importante, no es importante para los medios que tenemos en este país las lenguas indígenas. Y por lo tanto no lo tienen en cuenta. O sea, aquí aparecen medios, podríamos decir, de resistencia, que aparecen en este país, entonces ahí es donde uno empieza a aparecer alguna necesidad de poder conversar, de poder dar conferencias por la importancia de las lenguas originarias en este país, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece de que las lenguas originarias no ha sido tan fuerte, no hay un impacto fuerte en los medios que tiene este país, ¿no? Entonces, al contrario, lo que hemos hecho nosotros los pueblos originarios, o sea, en este país tenemos una organización que se llama la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia. En distintos departamentos existen organizaciones, ¿sí? A nivel del Cauca, a nivel de Antioquia, a nivel de Huila, a nivel del Tolima, o sea, en distintos lugares aparecemos organizaciones indígenas y estamos aglutinados a nivel del país en distintas organizaciones nacionales. Y eso es lo que hemos hecho, de prevalecer, de discutir, de hablar en este país, que existimos nosotros los pueblos indígenas. O sea, nosotros lo hacemos, no es que alguien hace por nosotros. Nosotros no confiamos en los medios de comunicación de este país, porque al contrario tergiversa todo, ¿eh? Entonces nosotros mismos somos lo que estamos haciendo, inclusive en muchas organizaciones de nosotros tienen también sus aparatos a nivel de la radio, por ejemplo, en distintos lugares de este país, a nivel de la televisión, algunos han hecho todo un trabajo a nivel de audiovisuales, películas, están haciendo todo un esfuerzo. Y nosotros en ese sentido nos metemos en toda América Latina, que también hay un esfuerzo de todos los pueblos originarios de hacer eventos internacionales sobre dar la importancia de que las lenguas originarias en este país sí existen, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que me parece muy importante, porque para nosotros ha sido fundamental la cuestión de la lengua, es porque nos ha permitido una lucha permanente por el territorio, ¿sí? O sea, nos damos cuenta con la lengua que el territorio no es cualquier territorio, es la madre tierra, ¿sí? Nosotros en mi lengua tenemos más de 12 lenguas, 12 nombres a la madre tierra, desde que la tierra está en el vientre de su madre, desde que nace, desde que empieza a andar, desde que empieza a recorrer. Entonces todo es una historia de la madre tierra. Inclusive cada nombre de cada pueblo tiene una connotación muy importante con el cosmos y con la madre tierra. O sea que las lenguas nuestras lo que nos da a entender es que nosotros tenemos un vínculo, un tejido con el cosmos y la tierra. Nuestro ser no es un ser individual, nuestro ser es en conexión con el universo, conexión con la madre tierra.
Entonces yo creo que hablar de estas cosas en los medios sería muy interesante, para hacer una película del sol, de la madre tierra, de hacer videos, porque a partir de la lengua podemos hacer muchas cosas bonitas, y que el Estado colombiano no tiene interés. En ese sentido, hacemos un gran esfuerzo, las organizaciones que existen en este país, de hacer su propio trabajo, porque nosotros no vamos a esperar del Estado que realmente que nos reconozcan, porque al contrario, ellos están pensando que se extingan los pueblos originarios, porque imagínense, hermano, aquí en este país, en Colombia, lo que hemos logrado a nivel de la organización indígena. Tenemos 30 millones de hectáreas, son resguardos indígenas, ¿sí? Es la tercera, cuarta parte del territorio colombiano. Y para poder recuperar esos 31 millones de hectáreas, masacres, muertes hemos tenido. Y estamos peleando constantemente por el petróleo, por uranio, para que no se salga de nuestros territorios. Y por eso somos obstáculos al desarrollo de este país. Entonces, por eso nunca nos van a tener en cuenta, porque estamos en una pelea dura a nivel de la defensa del territorio, ¿no? Sí, sobre los medios de comunicación, yo creo que los idiomas indígenas, las lenguas indígenas, no tienen presencia. Son medios alternativos a los que les debemos mucha información desde las lenguas indígenas, a través de las lenguas indígenas. Por ejemplo, las radios comunitarias, que han jugado un papel muy importante, pero también estos medios están siendo perseguidos por parte del Estado. Hay una criminalización de los líderes. No únicamente se escucha en Guatemala, se escucha en todos los países de Latinoamérica. Entonces, la persecución ya no es únicamente de estados, sino que ya es a nivel regional. Pero ¿quién viene a provocar realmente esta persecución? Claro, hay una fuente grande, grandísimo, que está viendo sus intereses económicos, su capital, porque vea en los pueblos indígenas como los que resisten realmente a la no sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces yo creo que si damos nombres y apellidos, que no es necesario porque ya todo el mundo lo sabe, de ahí nace realmente la fuente de la persecución, la criminalización hacia los pueblos indígenas, y hay mucho capital invertido para que las lenguas indígenas no tengan presencia a través de los medios de comunicación, tanto análogos como también los que vemos actualmente, que son los medios digitales, las plataformas digitales, que es lo que se está apostando ahora por parte de iniciativas de pueblos indígenas para hacer funcional las lenguas indígenas, y que realmente a través de las lenguas indígenas hayan ideas innovadoras que pudieran generar una convivencia con la madre naturaleza realmente que pueda darse y que realmente es muy viable. Sí, yo quisiera que nos hablaras un poco sobre esas iniciativas. Particularmente en Guatemala existe el Festival de las Lenguas Indígenas, está también el trabajo que hacen ustedes en la Wiki. Entonces quisiera que hablaras un poco de esas que son como estrategias para hacer uso de los medios y hablar a través de los medios, ya que claramente no hay un interés de incluir, sino que ha sido también un esfuerzo de tomarse los medios y aprovecharlos. Entonces, contar un poco sobre esas iniciativas en Guatemala. Sí, la iniciativa que nació en el año 2009 y en el 2017 se hizo un intercambio de experiencias. Claro que en el 2009 nació la idea, pero no se imaginaba de que las plataformas digitales, las nuevas tecnologías de la información y comunicación iban a dispararse de manera a muy corto plazo. Y hoy en día, pues realmente, si vemos en la sociedad, son medios que cada vez están creciendo en el uso por parte de la juventud. No vemos tanto en las personas mayores, pero sí en la juventud. En este caso, en el año 2018 tuvimos el primer encuentro nacional de activistas digitales para conocer experiencias, iniciativas con relación a las aplicaciones que enseñan de forma interactiva el aprendizaje de lenguas indígenas en Latinoamérica. Tenemos varias experiencias en Guatemala que han sido un éxito con relación a que las lenguas indígenas pueden ser funcional en las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Entonces,
Ante esa realidad, nosotros en este año estamos coordinando, ya organizando el Festival Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Internet. Vemos que Internet es una plataforma gratuita y realmente potente para poder generar inspiración, motivación para que los jóvenes pudieran utilizar estas nuevas herramientas y que puedan ellos revitalizar sus idiomas, y quienes no sepan escribirlo o hablarlo, pues a través de esas aplicaciones poder aprender el idioma de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados. Entonces, en este evento tenemos nosotros previsto la participación de tecnólogos, de programadores, de activistas digitales en derechos humanos, en medio ambiente, como también académicos. Y esperamos la participación de funcionarios públicos, porque sabemos muy bien cuando una persona desconoce determinada situación, pues desvalora la iniciativa o el valor que realmente merecería alguna propuesta, pues se termina porque no se sabe o no se conoce cuál es la idea y cómo puede generar realmente un beneficio a la sociedad. Entonces, este evento es a nivel latinoamericano, esperamos la presencia de varias personas de toda Latinoamérica, y pues la invitación está para todas las organizaciones quienes tienen interés en ese tema. Abadio, yo quería preguntarte, digamos que un reto también para la visibilización de los distintos temas en los medios es que desde el mismo proceso de formación de quienes ejercen el periodismo, la comunicación, haya una preocupación sobre los temas, no solo el tema de las lenguas indígenas, sino cualquier otro. Y tú que has vinculado tu saber y tu conocimiento a un escenario como la academia, ¿no? Como la Academia de la Universidad de Antioquia en particular, pero bueno, el escenario académico, ¿cómo ves esa relación entre la formación, digamos, de las personas en periodismo o en comunicación y su vinculación o su conocimiento alrededor de las lenguas, de la diversidad, de la posibilidad de preservar también las culturas, no solo las lenguas como una cosa suelta, sino toda la diversidad? ¿Qué tanto ves eso presente en la academia? Cuando comenzamos esta relación con la academia, lo primero que encontramos, que sentimos, es que el conocimiento de los pueblos originarios expresado en sus lenguas y el conocimiento que está en la academia es como el aceite y el agua, no se encuentran, ¿sí? Porque son dos propuestas distintas. La academia tiene toda la racionalidad, o sea, tiene el tiempo lineal, ¿sí? Y es un sujeto, ¿sí? Mientras que la parte nuestra estamos hablando más desde el corazón, o sea, la racionalidad y el corazón están juntos, no están separados, pero también manejamos el tiempo espiral, el tiempo circular. Simplemente con ese dato no hay conversación, y por eso es que nos demoramos 6 años en la Universidad de Antioquia para poder que ellos entiendan que fuera del conocimiento que se enseña en la universidad existen otros conocimientos, otras pedagogías, otras formas de ver la lingüística. Por ejemplo, a la parte de la lingüística, cuando comenzamos a trabajar, nosotros dejamos de enseñar la lingüística como nos enseñan en la academia, porque la lingüística que me enseñaron es racional. ¿Por qué? Porque simplemente es desde la parte significante, o sea, el sonido, la fonética, la fonología, la gramática. Y nosotros decimos, es que yo no aprendí la lengua gunadule sabiendo la gramática. A mí no me dijeron que las letras o los sonidos eran eso. Me enseñaron es cantando, me enseñaron es bailando, me enseñaron es comiendo, ¿sí? Me enseñaron es moviéndose, pescando. Cuando mi abuelo me llevó por primera vez a pescar y el primer pescado que yo cogí, me cortaron la cola y me dijo, este pescado, el primer pescado que estás comiendo, lo va a comer la abuela. Mira la enseñanza, ¿sí?
Entonces, y poco a poco fuimos introduciendo a la academia que no es el hecho de que quién es el que sabe más, sino el hecho es que es importante que podamos conversar, que podamos dialogar. En ese diálogo es donde hoy estamos en la Universidad de Antioquia. Mira, me parece que es un avance muy importante. En la Universidad de Antioquia hoy estamos enseñando distintas lenguas originarias a todos los que quieran estudiar, no a los indígenas únicamente. Imagínense que en el primer convocatoria que hicimos en la Universidad de Antioquia aparecieron 400 personas no indígenas que quieren aprender la lengua indígena. Fue un avance importante. Entonces hoy estamos enseñando 6 lenguas originarias. Inclusive también estamos enseñando la lengua suajili de África, ¿sí? Entonces en la Universidad de Antioquia. Entonces todo esto me parece que ha sido un encuentro desde la madre tierra, porque hablar de la madre tierra, enseñar eso, la importancia de la madre tierra dentro de la academia, pues muy difícil entenderlo, ¿no? Porque a mí me dijeron por primera vez los académicos de la universidad: ¿cuándo conversaste con la madre tierra? Tú dices que es madre, tú dices que es mujer, ¿y cuándo conversó con ella? Mira, la racionalidad, toda la ciencia positivista, que todo lo tenemos que demostrar el conocimiento. Aquí no se trata de demostrar el conocimiento, simplemente sentirlo. Es lo que estamos enseñando. Entonces me parece, en ese sentido, de que nuestra presencia, poco a poco, estamos enseñando a partir de la lengua. Nuestra lengua es, cada vez que el abuelo está hablando, no salen vocales, no salen consonantes, son historias que salen, ¿sí? Yo te puedo contar la historia del pueblo Gunadul a partir de los conteos del tiempo. ¿Qué significa el número 1? ¿Qué significa el número 2? Es toda una historia, ¿sí? Por ejemplo, el número 1 para nosotros es la mujer, es la madre que hace las cosas bien. Mira la diferencia en el castellano, que el número 1 viene del latín, que es unus. ¿Y unus qué es? Único. ¿Y único qué es? Dios. Y un Dios hombre. En mi lengua el número 1 es la mujer, es la madre que hace las cosas perfectas. ¿Por qué? Yo vengo del vientre de esta mujer. O sea, yo soy, a partir de ella, soy su hijo. Y por lo tanto en mi cuerpo está más lo femenino, la maternidad, más que lo macho. O sea, toda la historia que nos han enseñado ser macho, ¿sí? Porque es el sujeto macho, porque ninguna mujer llegó aquí a América, llegaron puros hombres, montados en cuatro mujeres, que es la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿sí? Entonces me parece de que podemos hacer muchas cosas muy importantes en la academia, y yo creo que eso es lo que estamos demostrando, que sí se puede cuando hay una política pública interesada en cambiar las estructuras mentales de este país. Creo que una de las conclusiones de estarlos escuchando en esta tarde tiene que ver con la relación como tan fuerte que hay, o en la evidencia de que hay una relación fuerte entre la lengua y la manera como se concibe y se actúa en el mundo, y que no es la lengua como suelta de todas las demás acciones de los individuos en el mundo y de las comunidades, además, que no es una cosa individual sino colectiva. Por otro lado, creo que ustedes han resaltado una cosa muy importante, que es una relación intrínseca entre la lengua, la cultura y el territorio, y la defensa del territorio, y me parece que ahí también subyace un poco a veces el interés negativo alrededor de la preservación de la lengua, porque claro, el de la desaparición de la lengua y de las culturas, también desaparecen las presiones de ciertos grupos alrededor del territorio, entonces está muy terriblemente vinculado. A mí me parece que para cerrar, como sería interesante conocer un poco las posibilidades o los retos que enfrentamos, y quizás algún mecanismo que no solamente desde los pueblos indígenas, sino también desde todas las otras personas que habitamos los territorios mestizos, negros y todas las personas tenemos la posibilidad de ayudar también en la defensa de las lenguas y de los territorios, y me gustaría escuchar como desde su perspectiva cuáles serían como invitaciones posibles para hacer eso. Bueno, yo creo de que es muy importante la información, y aquí quiero yo recalcar el tema por la cual estamos aquí.
que son los medios de comunicación. ¿Y cuál es el problema o el fenómeno que estamos analizando? Son las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas como una herramienta indispensable para los pueblos indígenas y que lamentablemente no se ha podido atender el problema, y uno de los efectos de la no atención es la pérdida, la desaparición de las lenguas indígenas. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas fue muy importante la socialización, la visibilización del problema en sí de las lenguas indígenas en el mundo. Estamos viendo un cambio del clima, que cada vez el calentamiento global se está acelerando. Es porque no se ha tomado en cuenta las ideas, las propuestas de los pueblos indígenas, o porque ya no existe realmente una lógica de pensamiento que venga a generar acciones que vayan muy bien para que la naturaleza pues se dé en su ciclo natural. Entonces, para mí, los medios de comunicación son indispensables para generar ideas. Primero, para informar. Segundo, para que las personas inicien a analizar lo que estamos haciendo a la madre naturaleza. Yo creo que con una lógica, con un pensamiento de pueblos indígenas, podríamos generar acciones que vayan muy bien pensadas para el beneficio, primero para la madre naturaleza, y por consiguiente el beneficio es para nosotros. Entonces los medios de comunicación aquí juegan un papel importante y la invitación es para ellos. ¿Y cómo podemos negociar, hacer una gestión en los medios de comunicación? A través de los gobiernos. ¿Por qué no los gobiernos de turno? Hacer conciencia, por ejemplo, en un tipo de, primero informales, luego un tipo de capacitación, y que las organizaciones tengan un compromiso real en presionar para que los gobiernos, los funcionarios públicos tengan realmente esa presión para que pudieran ellos implementar políticas públicas que vayan en beneficio de las lenguas indígenas. Entonces, es ahí la invitación de que todos debemos de unirnos ante esta situación, no únicamente de la pérdida de las lenguas, sino que del medio ambiente. Yo creo que estamos en un tiempo preciso, ¿sí? Tú sabes que cuando empiezan las crisis es cuando uno empieza a encontrar también respuestas. Y yo creo que una de las respuestas ante esa crisis del planeta son los pueblos originarios, ¿sí? Son las lenguas originarias, porque en las lenguas lo que vamos a encontrar son respuestas, ¿sí? Son respuestas para este planeta. Yo creo que la ciencia, el conocimiento que llegó a otro, que vino del otro mar, yo creo que ya mostró lo suficiente. Y lo que ha mostrado es el fracaso. Las iglesias han fracasado, ¿sí? La ciencia ha fracasado, las academias, las escuelas han sido un fracaso, y entonces estamos buscando otra forma, y yo creo que los pueblos originarios tenemos las respuestas, ¿no? ¿Por qué? Las lenguas son una maravilla, no solamente la lengua cuna, sino todas las lenguas originarias, ¿sí? De América y del mundo. Porque esos son los que te dicen el tiempo. Mira, todos los calendarios sagrados que hiciste es una maravilla. Si viviéramos con el calendario de los pueblos originarios, sería otra cosa diferente aquí, ¿sí? Todo lo que implica la naturaleza, ¿sí? Entonces, me parece que profundizar lo que implica una lengua originaria, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos dicen nuestras lenguas, hay que volver al origen, ¿sí? Y no solamente nosotros los pueblos indígenas, sino todo el mundo tiene que volver al origen para poder superar de las cosas que estamos viviendo hoy, ¿sí? En esa superación, en este regreso al origen, hay que comenzar a hacer unas críticas, ¿sí? Unas críticas, lo que nosotros estamos llamando las interferencias, ¿sí? O sea, ¿cuáles han sido las interferencias que el hombre del otro mar que nos llegó y nos cambió todo nuestro pensamiento?
Pero también, también nos dicen los abuelos, las abuelas, que no podemos vivir lamentándonos de esa historia, sino hay que sanar. Yo creo que estamos en el tiempo de sanarnos. ¿Qué significa sanar? Hay que volver a las ceremonias, hay que volver a los rituales, hay que volver a sentarnos a comer, o sea que las comidas que dejamos de comer hay que volver a traerlos. Eso quiere decir que la naturaleza, la comida, hay que cambiar de lo que estamos comiendo hoy para poder, mira, todos los problemas de salud que tenemos en el planeta es porque no sabemos cuidar nuestra casa, que es mi cuerpo. No sabemos cuidar nuestro corazón, no sabemos cuidar nuestros pulmones, nos dicen los abuelos y las abuelas. Entonces, me parece que estamos en un sitio muy importante que es la sanación. Y sanar, ¿qué quiere decir? Que hay un camino. En ese camino estamos toda la humanidad. Y ese camino, ¿quién nos trazó? La tierra, la madre tierra, los abuelos, tatarabuelos, los dioses, las diosas, lo que ustedes quieran decir. Ese es el camino que nos trazaron. ¿Y cuál es el camino que nos trazaron? Cuidar, proteger, amar a la madre tierra. ¿Qué ha pasado con la humanidad? Salió de ese camino. O sea, encontró otro camino, pero hacerle la maldad a la madre tierra. Entonces lo que nos está diciendo hoy la tierra, vuelvan otra vez al causa originaria. Hay que volver, ¿para qué? Para que miremos a la tierra como un ser. Y yo creo que hay avances muy fundamentales, por ejemplo en Bolivia, en el Ecuador, que hay constituciones que reconocen que la tierra es un ser maravilloso. En Colombia, el río Atrato se han reconocido como un ser. ¿Sí? El río Magdalena, el río Cauca están reconociendo como seres naturales que hay que protegerla. Entonces yo creo que la palabra dulce, el corazón bueno de todos los pueblos originarios que están en la lengua, o sea, en la lengua nosotros no tenemos el pasado. Cuando un abuelo comienza a cantar una canción, cuando comienza a contar las historias, yo puedo cerrar los ojos y yo puedo ver esa historia, está ocurriendo, no pertenece al pasado. Lo que yo quiero plantear aquí al occidente, que se ha equivocado porque no cree en el pasado. El pasado dice que se fue y por eso la historia ha sido cronológica. Nosotros estamos planteando, la historia es muy importante. Saber la historia es muy importante, porque a partir de lo que yo sé, lo que pasó en la historia, hoy lo que está ocurriendo, yo lo puedo enlazar, puedo tejer. ¿Para qué? Para tener un futuro mejor. Hoy estamos construyendo un futuro sin el pasado y por eso hoy es un fracaso en este planeta. Muchísimas gracias a Badio y a Uxcam por las respuestas y las reflexiones que nos invitan como a volver al camino. Esto fue Radio Gabo, una expresión sonora y digital para hacer periodismo en vivo desde el Festival Gabo. Y de nuevo, muchísimas gracias a ustedes y a quienes nos escucharon.